Bueno, para realizar este problema lo que vamos a hacer primero es hallar el voltaje de entrada y voltaje de salida, ¿no? En este caso, bueno, aquí lo vamos a poner así, vamos a poner bien. Lo voy a poner de color naranja. Este sería mi voltaje de entrada y este sería mi voltaje de salida, ¿no? Entonces, a ver, veamos qué tal. Me voy a decir que mi voltaje de entrada es igual a ¿cuánto? Mi voltaje de entrada puede ser igual a que, como estamos aquí en un nodo, entonces yo voy a tomar en cuenta este mismo nodo de acá hasta tierra, ¿no? Entonces voy a tener que va a ser VGS más IDS por RS1. Luego de esto voy a tener ya tengo mi voltaje de entrada. No se olviden algo muy importante por si acaso. A ver, aquí está. Cualquier voltaje, en este caso voltaje de entrada, lo tienen que poner en función de algo. Y en función de este caso vamos a poner o bien de IDS o de ID, de drenador. Normalmente lo colocamos en función de ID drenador. Ya, igual mi voltaje de salida, igual lo tengo que poner en función de el voltaje de drenador. Porque al momento de dividir solamente tiene que quedar esa variable que tienen en común a ambas salidas o en la salida y la entrada, perdón. Ya, entonces ahora vamos a hallar mi voltaje de salida. Y esto es igual a ¿cuánto? Este voltaje de salida es igual a RD por RL, ¿no? Es bien fácil, RD en paralelo con RL. Y todo esto multiplicado por ¿quién? Si esa corriente ID lo paso al revés, vamos a tener por menos veces ID. Entonces de acá yo voy a tener lo siguiente, ¿no? Voy a tener acá mi ecuación número 1 y aquí voy a tener mi ecuación número 2. Entonces, ¿qué hacemos para hallar la ganancia? Es bien fácil, ¿no? Ustedes saben que la ganancia es igual a la relación de voltajes, ¿no? Entonces voy a tener mi relación de voltaje de mi ganancia, que va a ser mi voltaje en este caso de salida respecto al de entrada. Y como es negativo, voy a absorber el negativo y voy a tener mi corriente D multiplicado por RD en paralelo con RL. Y abajo que tenemos el voltaje gate surtidor más el voltaje, en este caso voy a poner ED por RS1. Y tendría esto, ¿no? Ahora, algo muy importante para lo que es la parte alterna, se tiene que recordar que VGS que es igual a la corriente de drenador multiplicado por GDM. ¿Ya? Donde este GDM, ya hemos visto, es un factor, en este caso es la admitancia del circuito, ¿no? Ahora, como se refiere a admitancia, simplemente es el inverso de la resistencia que tiene, en este caso, entre el gate y el surtidor. Ya, ahora entonces, ¿qué hago con esto? Yo puedo despejar y lo voy a reemplazar directamente, ¿no? No, perdón, me estoy equivocando aquí, me estoy olvidando de algo muy importante. Es dividido, ¿ya? Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? Vamos a tener que va a ser igual a la corriente de drenador respecto a la admitancia G sub M, ¿no? Y así voy a despejarlo y voy a tener que, voy a simplificar la corriente de drenador. Y me estaría quedando que en este caso la ganancia va a ser igual a que RD en paralelo con RL, todo esto negativo, sobre 1 sobre la admitancia G sub M más la resistencia RS1, ¿no? Entonces ya tenemos la ganancia, ¿no? A ver, veamos cuánto me da eso. Por si acaso, como les digo, este es un ejercicio del examen, un examen pasado del ingeniero mismo, ¿no? Entonces, ¿esto cuánto me estaría dando? Menos... A ver, menos, ¿qué valores? RD y RL paralelo. En este caso, me dice que RD es 500 y RL es un K. A ver, vamos a ver, 500 va a estar elevado a la menos 1, más un K a la menos 1 igual, y esto igual a la menos 1, todo esto, ¿no? Y esto va a estar dividido entre la admitancia, ¿no? Ahora, ¿cómo determinar la admitancia GDM? Ya, como les dije, GDM es VGS sobre ID, ¿no ven? Pero tenemos un parámetro también para hallar eso, ¿verdad? GDM es igual a 1,42. ¿De qué? Lo hemos visto hace ratos.
Aquí lo pondré también eso. Normalmente, pero también es BGSQ sobre IDQ, no hay lío de eso, ¿ya? Te da lo mismo. Entonces yo si quiero hallar GDM, voy a decir esto que va a ser IDQ sobre BGSQ, ¿ya? Entonces si determinamos el GDM más, me va a quedar 1 sobre IDQ, en este caso, bueno, ahora sí tendría que despejar, ¿no? El IDQ y el GSQ, tendríamos que hacer análisis en DC. Bueno, hasta acá lo dejaremos entonces esta parte, y ahorita haremos el análisis en DC. Más bien aquí me pondré todas las ecuaciones que me voy a necesitar. A ver, me voy a poner primero la ecuación, en este caso, que se llama alfa, en este caso. Ya, hemos hallado entonces lo que sería la... A ver, voy a poner, hallamos amplificación de voltaje, ¿no? Hallamos A sub B. Ahora vamos a hallar que más me pide la corriente y la impedancia de entrada y la impedancia de salida. Entonces yo pienso que podemos hallar ahorita la corriente de entrada y la corriente de salida. Hallamos A sub B. ¿Cómo hallamos A sub B? Es fácil, ¿no? Entonces lo que yo voy a hacer simplemente es análisis de corrientes, ¿no? Por ejemplo, esta corriente de acá sería la corriente de salida, ya la que sola va a pasar por la resistencia RL, y la corriente de entrada va a ser esta, ¿no? Que va a ser I de entrada. Entonces, ¿cómo procedemos? Ya, vamos a intentar hacer para la I de entrada. A ver, para que sea más bonito esto, mejor lo voy a modificar. Lo haremos así. Ya, ahora estaría moviendo este partito nomás. Bien, entonces, ¿cómo procederíamos a hallar lo que nos pedía, ¿no? Que sería la corriente, bueno, la ganancia de corriente. Como les digo, lo único que tenemos que hacer solamente es dividir las corrientes en la malla, o en este caso en esa parte. Y vamos a proceder a hallar. Ya lo tengo, entonces ahora sí. Yo voy a decir para la corriente I, en este caso voy a trabajar con la I de salida, que es un poco más rápido de trabajar. Y de salida, que va a ser igual, necesito unas corrientes adicionales, ¿ya? ¿Por qué? Porque es para determinar justamente el valor de la corriente, ¿no? Esto va a ser, digamos, I de X. Ya, y ahora lo hacemos esto en este caso, hay división de tensión y hay división de corrientes, ¿verdad? Si yo quiero hallar la corriente de salida, pongo la resistencia del paralelo, que sería RD. Entonces va a ser sobre L más RD. Esto multiplicado por la corriente que estaría entrando, en este caso la inversa, ¿no? Que va a ser menos I veces D. La corriente de D, ¿no? Ya tengo la corriente de salida en función de igual, lo mismo que aquí decimos, en función de la corriente del drenador, que es lo común, porque ambas pasan por un solo punto, ¿no? Ahora vamos a la corriente de entrada. La corriente de entrada, ¿cómo podemos determinar? En la corriente de entrada, que va a ser igual en función de ID o de IDS, digamos, ¿no? La corriente de entrada se va a dividir en IG, y aquí le voy a poner otro valor. Y vamos a ver si me necesito, digamos. Esto va a ser, digamos, I de Y. Como I de G es igual a 0, entonces va a ser igual a I de Y, ¿no? La corriente de entrada. Entonces la corriente de entrada sería directamente a... A ver, vamos a hacer esto. Como está pasando por la resistencia, la RG, no, pues aquí como este es igual a 0, entonces la resistencia de entrada directamente va a caer en I de G, ¿no? Entonces va a ser igual a I de Y, la corriente de entrada.
pero eso no me da nada, ¿no? Lo único que me da es que I de Y que va a ser igual. Esto directamente en función de ID quisiera ponerlo, ¿no? Pero va a estar medio complicado. Solo se debería poder decir que es voltaje de entrada respecto a la resistencia RG. ¿Ya? Ahora otra cosa también que podemos hacer es de decir que el voltaje que va a ser I de Y por RG es igual al voltaje BGS. Eso entonces haremos. Miren, así lo vamos a poner mejor para que se entienda bien. Entonces yo voy a decir lo siguiente, que RG multiplicado por I de Y, esto va a ser igual a ¿qué? A BGDS más RS1 por IDS. ¿Ya? Entonces ahora sí yo despejo I de Y de ahí. Estoy haciendo igualación de voltajes nada más, ¿no? Entonces I de Y va a ser igual a ¿qué? A 1 sobre RG por BGDS. Ya les dije que eso lo puedo poner como ID sobre GDM más RS, y todo esto va a estar multiplicado por la corriente ID, ¿no? Listo. Y ya lo tengo. Como pueden ver, lo hemos hallado de otra manera, ¿no? Por igualación nada más. Esto es igual a la corriente de entrada, ¿no? Entonces, por lo tanto, voy a ganar mi ganancia de voltaje, perdón, la ganancia de corriente sería igual a ¿qué? La ganancia de corriente me va a dar igual a la corriente de salida respecto a la de entrada, ¿no? Entonces yo lo voy a dejar de esta manera, RD por RL más RS. Esto va a estar multiplicado por ¿quién? Por la inversa de todo este componente, ¿no ve? ¿No? Y voy a, en este caso van a simplificar, entonces me va a quedar algo así. 1 sobre GDM más RS. En este caso este es RS1, ¿no? Ya, a ver aquí creo que me olvidó igual eso. RD, no pasa nada. Ya, todo esto sobre 1 sobre RG, entonces esto va a estar, RG va a estar arriba. No, porque estaría la inversa, entonces no pasa nada. Entonces de esta manera ya hemos determinado igual la ganancia de corriente, a la que le voy a llamar, en este caso, una ecuación número beta. ¿Ya? No se olviden, esto es muy importante, si se dan cuenta, lo hemos hecho por paralelismo, y ya hemos determinado la corriente también, ¿ya? Que era la suma de voltajes nada más. Ya tenemos las dos ecuaciones. Ahora lo único que me falta es hallar GDM, y como os digo, GDM es igual a esta, que igual no se olviden de esto, que es igual a los puntos, en este caso Q, ¿ya? Entonces aquí voy a poner, hallamos análisis, en este caso, análisis en DC, ¿no? Esto para hallar justamente el punto de carga. Entonces el análisis yo lo voy a poner igual que el circuito anterior. En este caso, bueno, voy a seguir utilizando azul para todo. Aunque no, ese es un circuito aparte, ¿no? Entonces quería poner naranja. Ya naranja. Entonces voy a decir lo siguiente. Voy a tener que el voltaje de la fuente gate, esto va a estar a la resistencia RG. Y esto va a ir al transistor, ¿no? Y vamos a tener acá otra fuente igual. Esto va a ser VCC. Y esto va a ser RC. Y aquí vamos a tener igual una resistencia. En este caso RS sería, porque va a ser la suma, ¿no? Si se dan de cuenta, aquí está la suma de estos dos sería. ¿Ya? Entonces lo mismo que en el anterior caso, lo primero que voy a hacer es la malla de entrada y la malla de salida. Entonces voy a analizar mi malla de entrada y ahora malla de salida, ¿no? Donde creo que ya tenemos los valores, ¿no? Me dice que es BGGM, ¿no? Es igual a que a RG por IG más B de GDS más IDS por RS, ¿no? Y aquí abajo que vamos a tener, de la misma manera la salida va a ser BCC, va a ser igual a RC, bueno, perdón, era RC, ¿no? Este es RD. RD porque es resistencia de drenador por corriente de drenador más el voltaje drenador surtidor
más la corriente en surtidor por la resistencia de surtidor, ¿no? Entonces, para determinar qué necesitaría, a ver, vamos a ver qué no tengo y qué tengo, ¿no? En este caso tengo todas las resistencias, también tengo la fuente, y lo único que me estaría faltando sería la ID, ¿no? O por si acaso esto es igual a 0, y no me olvidaré de mi ecuación, que me ayuda bastante, que va a ser ID es igual a ¿qué? IDSS multiplicado por 1 menos BGDS respecto a BDP, y todo esto elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, miren, me falta justamente eso. Entonces, ¿dónde trabajo? Voy a decir acá mejor. ¿Dónde, no? ¿Qué voy a hacer? Voy a trabajar estas dos ecuaciones de acá, esta y esta. Ya, en estas dos ecuaciones, ¿cómo puedo trabajar? Voy a tener lo siguiente, ¿no? Que BGG menos BGS. Bueno, uy, me estoy equivocando acá, igual es BDD, ¿no? Trabajo en esta o en la segunda. Ya, tiene BGS, no tiene razón. Entonces, esto va a ser igual a IDS. En este caso, IDS es el mismo que IDD. Entonces, voy a tener IDSS 1 menos BGS sobre BDP. Todo esto va al cuadrado, ¿no? Ya, donde yo también puedo hallar BGG, porque tengo las resistencias respectivas, ¿no? Y voy a despejar de acá. Entonces primero despejaré y vamos a ver qué tal. Entonces, ¿cómo voy a despejar esto? Va a ser lo siguiente, ¿no? Va a ser BGG menos BGS. Y todo esto va a estar dividido entre, lo voy a dividir entre IDSS. Ah, me estoy olvidando acá algo importante, esto es RS, ¿no? Entonces ese más va a pasar a dividir. Entonces va a ser algo así. Vamos a tener el voltaje de gate menos voltaje de gate surtidor. Esto va a dividir entre IDS por RS, ¿ya? Y todo esto va a ser igual a ¿qué? Esto va a ser igual al el cuadrado de eso. Yo lo voy a desarrollar directamente. Vamos a tener menos veces BDGDS por, en este caso, BDP. Ah, no, bueno, aquí esto sería, ya no sería 1, ¿no? Vamos a tener directamente BDP al cuadrado. Y esto va a ser, todo esto va a estar dividido entre BDP por si acaso, pero ahorita vamos a hacer eso. Por BDP más, esto va a ser simplemente BGS al cuadrado. Y todo esto va a estar dividido entre BDP. Lo voy a poner así. Por 1 sobre BDP al cuadrado. ¿Ya? Entonces igual hago desaparecer este BDP y lo voy a separar. Entonces voy a tener BGSS, digo BGG, por BDP cuadrado sobre IDSS por RS. ¿Ya? Esto menos BGS. De la misma manera esto vamos a tener BDP al cuadrado sobre IDSS por RS. Entonces de la misma manera lo estoy separando para tener las ecuaciones, ¿no? Es un poquito larguita esta parte siempre, pero ya voy a tener los resultados ahorita. Entonces, BDGDS menos BDP más BDGDS al cuadrado, ¿no? Entonces de acá vamos a elegir los que son iguales. En este caso, miren, le he separado por eso, porque tengo un BGDS y aquí tengo un BGDS, ¿no? Y lo demás sería pura variable. Entonces al final me estaría quedando esta ecuación de acá. Voy a tener que esto va a ser igual a BGS al cuadrado menos BGS, voy a factorizar. Y este aquí me va a quedar simplemente 2 veces el voltaje de P. Y este aquí menos va a pasar con más, pero como es factorización negativa va a ser menos. Entonces vamos a tener menos BDP al cuadrado respecto a IDS por RS. Ya hemos terminado esta parte. Y voy a tener más BDP al cuadrado menos BGG
por BDP al cuadrado dividido entre IDS por RS. Ya, entonces miren, nos ha quedado una ecuación muy larguita, pero ya lo tenemos, ¿no? Todo esto va a ser igualado ¿a qué? A 0. Entonces ya voy a calcular los valores. Voy a tener VGS al cuadrado menos cuánto, menos VGS por cuánto, digamos, ¿no? A ver, vamos a hacer los cálculos respectivos. Vamos a tener 2 veces BDP. BDP, ¿cuánto me daba? Aquí está, ¿no? Que es menos 1. Menos 1. Y esto va a ser menos BDP al cuadrado, que va a ser directamente 1 sobre IDS RS, ¿no? Aquí tenemos un IDS igual a ¿cuánto? Que sería 10 milis por RS, ¿no? Donde tenemos que RS es la suma de RS1 y RS2. Ya les dije, ¿no? Es 100 más 600 te va a dar 700. Y esto me da menos 2,14. Ya, menos 2,14 multiplicado por VGS. Esto más, ahora el otro de la misma manera voy a calcular, pero me estaría faltando un dato importante. Eso lo haremos antes de terminar esto, porque si no nos va a faltar igual de todas maneras. ¿Qué les he dicho que me faltaba? El voltaje de gate, ¿no ve? Entonces, el voltaje de gate es igual a ¿qué? A lo mismo que el anterior, ¿no? Vamos a decir que en este caso R2 sobre R1 va a ser R2 sobre R1 más R2. Es multiplicado por VDD, ¿no? Y esto me estaría quedando ¿cuánto? R2 y R1, ¿cuánto es? R2 es igual a ¿cuánto? A 330. Son iguales, dice R2 y R1. Entonces son iguales, que te va a quedar 2, un medio de la mitad te va a quedar, ¿no? Entonces VDD, ¿cuánto sería? VDD es igual, aquí me dice de 8 voltios. Entonces VGG va a ser lo mismo que decir 4 voltios. Entonces ahora sí ya tengo el valor de VGG. Estaría simplemente multiplicando, va a ser 1 menos 4 sobre IDSC. Bueno, ¿cuánto era IDS? Teníamos que IDS era 10 miliamperes, ¿no? Por RDS, que era igual a ¿cuánto? 700 hemos dicho, ¿no? Era la suma de las dos resistencias. Y esto me da 0,43. Igual a 0. Ya, entonces con esto estaríamos cumpliendo el valores, ¿no? A ver, algo que me estoy olvidando. Nada, ¿no? Ya, vamos a poner a la calculadora esta ecuación y vamos a ver qué me sale. Entonces sería 1 más 2.14 y 0.43. Y me da lo siguiente. Me dice que VGDS es igual a ¿cuánto? A menos 0,22 voltios. Y el otro VGDS, vamos a ver cuánto me da. Igual me da negativo, menos 1,91 voltios. Ahora, ¿yo cuál uso? Esa es la pregunta de muchos, digamos, ¿no ve? A ver, miren, lo que van a usar es la siguiente. Ya. Ahí ahorita les explico por qué. O ya saben tal vez, igual les voy a explicar por si acaso. Ya. Miren, se van a dar cuenta de algo. En esta gráfica, miren, aquí está lo que es el valor de BDP. Si quieres tener un valor dentro, o sea, si quieres generar un valor dentro de esta recta, de esta parábola, tienes que tener un valor, en este caso, si BDP es un menos 1 voltio, entonces tienes que tener un valor menor a menos 1 voltio, digamos, ¿no ve? O sea, que tiene que ser entre menos 1 y tiene que ser hasta 0, digamos, ¿no? BDP. ¿Ya? Entonces, ¿cuál valor entra? Mira, este se sale de la, porque es menos 1,92. Este se sale, no conviene. Entonces, este es el que conviene porque está dentro de
la curva, ¿verdad? Entonces el BGDS tiene que ser menos 0,22. Como va a ser menos 0,22, ya tengo BGDS, entonces, y también tengo BGG, entonces, ¿qué quería hallar? I de Q y B de Q, ¿no? Entonces hallamos el punto Q. Vamos a poner acá, hallamos el punto Q. El punto Q. ¿Dónde es el punto estable, no? Bien, entonces para hallar el punto Q, lo primero que voy a hacer, voy a trabajar en esta ecuación BGG menos BGS era, esto era igual a ¿qué? Esto era igual a IDS por RS, si se acuerdan, ¿no ve? Entonces yo voy a hallar el IDS, que sería lo mismo que decir ID, ¿no? Entonces BGG, que es en este caso 4 voltios, menos menos BGS, que es en este caso 0,22, ¿no? Entonces va a ser 4 más 0,22, te va a dar 4,22 dividido entre RS, que es, a ver, vamos a poner eso, 4.22 sobre RS, ¿no? ¿Cuánto es RS? En este caso me da un valor de RS, bueno, la suma les dije, ¿no? Va a ser 700. Y esto me da un valor de 6 miliamperes, ¿ya? 6 miliamperes. Ya tengo entonces el IDS, en este caso este va a ser lo mismo que decir, como les digo, IDQ. Ya tengo IDQ, solo me faltaría este caso IDQ y BDS, ¿no? Para hallar el punto Q. Ahora el BDS es de esta ecuación, ¿se acuerdan? ¿No? Va a ser BDD. Era igual a ¿qué? BDD era igual a BDS más, yo voy a simplificar la ecuación ID multiplicado por RS más RD. Entonces yo voy a tener aquí que va a ser en este caso BDS va a ser igual a ¿cuánto? BDD menos ID por RS más RD. Por lo tanto BDS había sido igual a ¿cuánto? Si reemplazamos datos, BDD era 8 menos IDS es igual a 6 miliamperes por la suma que sería RS, que es 700, y RD, que me estaría dando ¿cuánto? RD me da un valor de 500, 700 más 500 me estaría quedando 1200, ¿no? Y me queda un valor de 0.8. 8 voltios. Ya un poquito medio raro su valor, pero ahí lo tenemos. Entonces ya tengo mi punto Q. Mi punto Q es igual a ¿cuánto? En este caso 0,8 voltios. Punto coma 6 miliamperes. Ya. Como ya tengo mi punto Q, ya puedo hallar el punto GDM, ¿no? Yo lo voy a hallar entonces ahorita mismo. Color azul voy a poner porque es un dato importante. GDM, que es igual. GDM va a ser igual a IDQ sobre BDSQ. Ya, entonces esto ¿cuánto sería? IDQ es 6 por 10 menos 3 sobre 0.8. Me da 7.5 miliamperes. Bueno, no sería miliamperes, no es milisiemens. Ahora sí, ya puedo determinar la ganancia, ¿no? Y voy a decir entonces, ¿dónde, no? ¿Dónde? Reemplazando, vamos a tener lo siguiente, ¿no? Voy a tener que la ganancia de voltaje es igual a ¿cuánto? Y punto y coma la ganancia de corriente, ¿no? A ver, la ganancia de voltaje, ¿cuánto es? La ganancia de voltaje va a ser RD por RL en paralelo. ¿Cuánto es RD? RD me dice que es 500. Y RL me dice que es un K, ¿no? Entonces, a ver, con eso vamos a poner.
sería 500 a la menos 1 más 1 por 10 a la 3 a la menos 1, o sea, un K, dividido entre 1 sobre GDM. GDM me da un valor de ¿cuánto? Me da un valor de 7,5 milisiemens, ¿no? Se voy a poner eso. Y más RS1, en este caso RS1, ¿cuánto era? Era 600. No, perdón, RS1 es 100. Y me da una ganancia de 1,43. Menos 1,43. Ahora para la ganancia de corriente, de la misma manera voy a reemplazar ahí. Y vamos a ver qué tal. Ahora si se dan de cuenta, SRD con SR lo mismo sería el paralelo, ¿no? No, perdón. Aquí hay algo que me estoy equivocando, ¿no? A ver, para la corriente de salida, en la corriente sería en función de RD, ¿no? Entonces RS está aquí, está igual, nada que ver. Sería RD ahí, ¿no? Aquí sería RD. Entonces si multiplico por RL arriba y RL abajo, me va a dar el paralelo de eso, y eso se va a convertir directamente igual a la ganancia. No sé si se dan de cuenta, a ver, no sé si me siguen. Todo este factor se va a convertir en la ganancia multiplicado por RG sobre RL. Entonces vamos a tener RG que me da ¿cuánto? Bueno, si no lo tengo. RG sería el paralelo entre R1 y R2. R1 y R2 me estaría quedando ¿cuánto? R1 es... son iguales. Entonces el paralelo te va a dar la mitad, ¿no? 730 por 10 a la 3 a la mitad, ¿no? Y estos va a estar dividido entre RL, ¿no? RL me da igual a ¿cuánto? 1 kiloohmio. Y esto me da 165, y eso lo multiplicamos por la ganancia que nos haya de la corriente, digo del voltaje. Me estoy olvidando acá algo muy importante igual. Esto es con signo negativo. La ganancia del voltaje era de 0, menos 1,43, ¿no? Y esto me da igual a 235,95. Y con eso tendríamos el valor de la ganancia igual de corriente. ¿Ya? Bien, ya que tenemos todas las ganancias, ahora solo faltaría ganar las impedancias, pero las impedancias es algo más sencillo. A ver, ¿cómo podemos hallar la impedancia? Voy a intentar hacerlo lo más corto posible porque quiero dibujar acá la recta. Entonces voy a poner un gráfico. A ver, que sea de acá hasta allá. Ya, suficiente. Ahora sí, a ver, tendremos entonces las impedancias, ¿no? La impedancia de entrada aquí sería igual al voltaje de entrada sobre la corriente de entrada. A ver, entonces vamos a despejar esos valores de la ecuación que tenemos. El voltaje de entrada, ¿cuánto es? El voltaje de gate surtidor más IDS por RS1, ¿no? Entonces va a ser el voltaje gate surtidor más IDS por RS, ¿no? Y eso es todo. Ahora la corriente de entrada, igual lo hemos deducido. Aquí está, que es ID multiplicado por ¿quién? Aquí está, ¿no? Es ID multiplicado por 1 sobre RG. Bueno, lo voy a dejar el RG afuera igual. Y me estaría sobrando... bueno, eso sería 1, ¿no? Aquí igual está un poco... No le factoriza eso. Aquí está. Ya, esto sería 1, ¿no? 1 sobre GDM sobre RS1. 1 sobre GDM más RS1. Ya, si simplificamos esto, el VGDS se va a convertir en ¿qué?
en ID sobre GDM, ¿no? Y esto va a ser más ID por RS, ¿no? RS1 sería de todo caso. Y acá se va a tener igual ID sobre GDM. Bueno, la ID sacaría, no, la GDM no estaría, ¿no? Así más sería. Esto dividido entre 1 sobre LG, 1 sobre GDM, más RS1. ¿Qué va a pasar acá? Se van a simplificar las corrientes. Voy a tener corriente, 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 ¿no? Y de esta manera ya tendríamos igual lo que sería la impedancia de entrada, ¿no? Ahora vamos a ver qué tal sale. Entonces voy a decir que la impedancia de entrada había sido igual a ¿cuánto? Me va a quedar 1 sobre GDM y el otro igual 1 sobre GDM. Podría factorizar el GDM y me quedaría simplemente 1 más RS1 por GDM. Y abajo me va a quedar el RG, igual podría factorizar todo esto multiplicado por RG va a ser. Y abajo me va a quedar que el GDM igual voy a factorizar y me va a quedar 1 más RS1 por GDM. Bueno, ya se estarán dando cuenta que va a pasar, ¿no? Simplemente te queda que la ganancia de entrada había sido igual a la resistencia de la fuente, ¿no? Entonces, igual se comprueba. No de la fuente, perdón, del gate, ¿no? Entonces, chao, chao, ¿no? Bien, ya hemos hallado. Obviamente ahora la impedancia de salida, ya ustedes si lo deducen igual, si hacen lo mismo que yo, lo voy a dividir en el voltaje de salida sobre la corriente de salida, les va a quedar que la impedancia de salida es directamente ARL. O sea, la resistencia de la carga, ¿no? A ver. Entonces ya tenemos todo. Impedancia de entrada, impedancia de salida, ganancia de voltaje, ganancia de corriente. Lo único que me faltaría es la gráfica, ¿no? Para la gráfica tengo que hallarme 2 puntos, pero en función de cuál ecuación. ¿Cuál ecuación agarramos? Es la clásica, ¿no? BDS, le voy a ponerlo acá, es igual a ¿qué? A BDD, esto para la carga, en este caso estática, ¿ya? La recta de carga estática. Menos ID por RS más RD. Ahora vamos a poner los 2 puntos, ¿no? El primer punto es igual cuando uno de los ceros, ¿no? O sea, BDS 0, ¿cuánto me va a dar IDS? Si es 0, te va a quedar BDD sobre RS más RD. RS es igual a 700 y RD es igual a ¿cuánto? 500 creo, ¿no? 500 más 700, creo que habíamos mal calculado eso. Era 1200, ¿no ve? Entonces vamos a tener 8 sobre 1200. Y me da la corriente máxima que es 6,67. 6,67 miliamperes. Y el punto número 2, que creo que es más fácil, cuando en este caso ID es 0, entonces yo digo que esto va a ser BDD, 0, ¿no? Entonces me pongo mis 2 puntos en la recta. En este caso, como es de 6, yo voy a poner acá 2, 4, 6, aquí 8. Y esta es la corriente en miliamperes, pero de quién, del drenador, ¿no? Y aquí estamos el voltaje de drenador surtidor. ¿Ya? Entonces de acá yo voy a dibujarme igual. Este BDD por si acaso es igual a 8, ¿no? Entonces vamos a poner acá ahora un momentito. Ya. Es para que sea un poco más fiel al cuadradito, ¿no? Ya. Ahora sí, ya vamos a tener esta parte. Como les decía, aquí va a ser 2, 4, 6 y esta aquí va a ser 8, ¿no? Este igual va a ser 2, 4, 6, 8. Bueno, no es 4, que sea 5, 6, 7 y 8. Ahí estaría. Entonces aquí tendríamos 8. Y ahí es como 6,6, entonces va a ser, aquí sería 7, 6,6, vamos a quedar a la mitad, ¿no? Entonces aquí sería 6,6. Ese sería el otro punto y de ahí graficamos.
¿no? Ya tenemos los máximos y los mínimos, entonces solo me faltaría la gráfica. La vamos a poner de color verde, la recta en este caso de carga estática, y ahorita vamos a ver la otra recta. Entonces esta recta es la recta DC, por si acaso, ¿ya? Normalmente ahí está la recta DC. Me estaría faltando la otra recta, la que es la AC. La recta C, si ya saben cómo se calcula, solamente usan esta ecuación por si acaso, aquí lo voy a poner. Es la corriente, en este caso de drenador, menos la corriente de drenador Q. Esto por si acaso es la corriente del punto Q. Esto menos 1 sobre iguales, menos 1 sobre RDCA por el voltaje, en este caso colector, el voltaje drenador surtidor, menos el voltaje drenador surtidor Q. Ya, y de esa manera se calcula. Ahora podemos hallar cualquiera de esos dos puntos. Igual vamos a tener que hallar dos puntos, ¿no? Entonces yo voy a ponerme esos dos puntos. Voy a ponerme el punto 1 y el punto 2. De hecho, no hay necesidad de dos puntos, solo sería un punto. ¿Ya? ¿Por qué les digo? Porque uno de esos puntos va a ser el punto IDQ VGCQ, ¿no? Que hemos determinado. ¿Cuánto es el IDQ VGCQ? Aquí está, ¿no? Por el caso, que es de 0,8 voltios, más o menos por acá. Y casi 6 amperes. 6 miliamperes, digamos, más o menos por acá, digamos. ¿No? Entonces ahí está mi punto Q. Solo me falta determinar un puntito más y con eso voy a dibujar la recta en DC. Ahora, ¿de dónde saco la resistencia RSA? La resistencia RSA, por si acaso, es la resistencia que se encuentra en la parte de salida. ¿Ya? Entonces va a ser la salida viendo desde este punto, digamos. Estos van a estar en paralelo y este se va a sumar porque va a estar en serie con ese paralelo. Entonces yo les pondré acá, RSA va a ser igual a que RS1 más RD en paralelo con RL. Eso es RSA. Donde yo puedo decir entonces cuánto vale eso. A ver, perdón, lo haré, aquí lo terminaré. ¿Cuánto me va a dar ese RSA? RS1 es igual a 100 más RD por el paralelo con RL. RD es 500 en paralelo con RL, ¿no? RL, la carga, que será 1000, ¿no? Y esto me queda en total 4433, ya, punto 33, o sea, 433.33 ohmios. Eso lo reemplazo entonces en mi recta de carga y voy a tener los puntos, ¿no? En este caso, como les digo, voy a decir uno que es 0. En este caso voy a decir que ID es 0. Entonces vamos a tener el resultado del BD. A ver, está en rojo. Voy a tener esto que va a ser 0 miliamperes. Y me va a dar, en este caso, el ID, ¿no? Digo, el BDS, ¿no? Aquí está el BDS. Entonces, si despejo, esto va a ser 0, va a ser RSA por IDQ. Nada más. 433.33 por IDQ, que me da 6 por 10 a la menos 3. Y todo eso va a estar restado. Bueno, vamos a sumar, perdón. Más BDSQ, que es 0,8, y me da 3,39. entonces esto ha sido 3,39 voltios. Ya tengo mi punto P1. 3,39 más o menos sería donde, así esto es 4, no, perdón, no es 4, no, estoy equivocando. Esto es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿no? Entonces, como me dice que es 3,39, va a salir por aquí más o menos, ¿no? Este sería el puntito, cuando es 0. Entonces, ahora si me grafico, como les digo, solo necesito un punto. Si quieren pueden poner otro punto más para verificar lo que estoy diciendo, pero no hay necesidad.
solamente verificarían que va a pasar por el punto Q. Si pasa por el punto Q, más o menos por ahí sería la recta de carga. Ya, entonces ya tengo mi recta de carga, en este caso AC. Y eso sería todo, ¿no? Ahora yo les pregunto una cosa más. ¿Qué pasaría si meto una onda? No se olviden lo que he hablado tal vez un poquito. ¿Por qué se dice recta de carga? A esta se le llama dinámica y a esta se le llama estática. Porque el punto Q se va a mover en la recta, en este caso, como les digo, dinámica. ¿Por qué les digo que se va a mover? Si aquí hay una variación de corriente que va a entrar, va a hacer mover al punto Q. Y ese punto Q se va a mover y va a generar ondas en el otro lado, ¿no? O sea, va a generar una onda aquí. Y en este caso me estaría dando la corriente. Y si se va a mover, en este caso en el voltaje generador subtilior se va a mover de esa manera y va a generar un voltaje de esa amplitud, ¿no? Si se dan de cuenta. Es una amplitud pequeñita, si se dan de cuenta, porque el punto Q, si se mueve el máximo, va a tocar este punto y va a tocar sería solo ese su rango de amplitud, ¿verdad? Entonces, si se dan de cuenta, el punto Q no está bien ubicado, o sea, es un diseño pobre en relación al punto Q que hemos hallado, digamos, ¿no? O sea, nos está dando bien pequeñito la señal. Sería bueno que esté al centro, si se dan de cuenta, el punto Q, para que nos dé una mayor amplitud, ¿no? Según la variación de la corriente, en este caso del voltaje, por si acaso es VGS, ¿no? Lo que estaría variando, el valor del voltaje, para que varíe el valor Q, y el Q me va a dar, no sería ID, perdón, ID sería, no estoy equivocando mucho con el VG y con lo que es el VJ test, ¿no?